Bienvenidos a Los Triple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con la periodista Nicole Michel. ¿Qué tal estás? Muy bien, Alberto, muchísimas gracias y encantada de estar contigo, con tu público aquí en YouTube, desde Israel a Zamora, en Eso España. es. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por tu tiempo. Con todo gusto, con todo gusto. Lo importante es llevar la palabra objetiva y, y limpia. Y vamos a hablar sobre Israel, Gaza, Hezbollah, lo que está sucediendo también con Hamas. Y la primera pregunta que te quiero decir, ¿qué balance haces de la situación actual que se está viviendo en Gaza? La situación actual de Gaza. Bueno, yo no estoy en Gaza, estamos en Israel. Obviamente que ha sido muy difícil el trabajo periodístico. Lamentablemente no se garantiza la seguridad de los periodistas en Gaza. Gaza es una zona que está gobernada por un grupo terrorista llamado Hamas, que, que hace ya más de 20 años penetró el gobierno, toda esa zona, y se adentró en el gobierno de esa parte de la Palestina, que está, digamos, dividida entre la Palestina de Gaza y la Palestina cisjordana, ¿no? Y lamentablemente no es un grupo político o un grupo adversario, sino un grupo terrorista, y es tremendamente difícil pensar de que incluso como periodistas podríamos ir allá para poder ver todo lo que realmente sucede, porque no se garantiza ni la vida de nadie con respecto a los comunicadores sociales, y también porque los periodistas que han transmitido en estos últimos tiempos, desde el comienzo de la guerra, cuando ellos comenzaron a través de ese atroz ataque el 7 de octubre, han sido periodistas que sirven para el Jazeera y que lamentablemente tienen una conexión directa, muchos de ellos, con el grupo terrorista Hamas. Y eso ha sido comprobado a lo largo de este tiempo, y muchos de ellos también son subvencionados por Qatar, que Qatar es uno de los grandes financiadores también del grupo terrorista, aunque suene paradójico porque está también en las negociaciones de los secuestrados israelíes que todavía siguen allá y han estado implicados en esas negociaciones a lo largo de estos más de 8 meses, y ellos son también los que subvencionan mucho a estos periodistas e influencers que han ganado millones y millones de seguidores en Instagram. Hay uno de ellos que yo sigo, por cierto, Alberto, que se llama Motaza Sisa, que la verdad es un excelente comunicador, maneja el inglés perfecto, todo lo ha hecho realmente, digamos, a nivel comunicacional impecable, pero con un discurso diplomático lleno de odio, porque si algo debe tener el periodismo es mucha discreción a la hora de expresarse, entendiendo que incluso independientemente, por ejemplo, como yo que te estoy hablando desde territorio israelí, desde la ciudad de Tel Aviv, desde un canal internacional donde trabajo, pero jamás voy a referirme de una manera diferente o negativa hacia el pueblo palestino, el cual es digno como el pueblo judío y como cualquiera de los pueblos del mundo. Claro, pero todo ha sucedido por la masacre que proporcionó Hamas el 7 de octubre. Ahí es donde radica todo lo que está sucediendo hoy en día. Y bajo mi punto de vista, en esta situación que nos encontramos hoy en día es porque lo ha buscado Hamas. Yo creo que era el principal objetivo que quería es que se pusiera a Israel en el punto de mira como está en la actualidad. Aparte de lo que reitero, lo peor de todo, que es la masacre que hizo. Exactamente. Lamentablemente jamás logró algo que estaba totalmente apagado, totalmente oculto, que era la idea de la creación del Estado palestino. Y tiene que existir un Estado palestino. Obviamente se ha intentado muchísimo a lo largo de los años, desde que surgió mismo la idea de la creación del Estado de Israel. Estaba dentro de esa misma propuesta la creación del Estado palestino, pero a lo largo de los años, obviamente, hablar de todas esas dificultades que han sucedido a lo largo del tiempo es historia. Más que irse al pasado, lo que hay que hacer es estar posicionando y afianzando bien el presente, y lamentablemente hay que comprender que no se puede crear un Estado en estos momentos bajo la sombra de las violaciones, de los secuestros
ya no tan solo a soldados como ellos lo han hecho a lo largo de estos años, sino ya a civiles y a niños, porque hay que recordar que todavía, y eso lo vamos a hablar ahora, hay 2 niños que siguen secuestrados, pequeños, de 1 año y de 4 años, y de las matanzas y de prácticas que nos recuerdan sin duda alguna, Alberto, al holocausto, que fue cremar a las personas, quemarlas. Eso parece ya incluso, no es que parece, es como la Inquisición española 1492. Si no se convertían al judaísmo, los cremaban. Entonces, que esas prácticas, si se vivió en esa época de la Inquisición 1492, con la expulsión de los judíos, con la conversión, con todo eso que sucedió en siempre buscar cómo apartar al judío de su identidad y de sus costumbres, que en este siglo XXI exista un grupo terrorista como jamás, que se quiera camuflar en la bandera palestina, en la causa palestina, y que sus cuadernos de estudios, que son los de la UNRWA, llaman al odio hacia el judío, es algo inaudito. ¿Y la UNRWA a quién pertenece? ¿A quién pertenece, Alberto? A la Organización de Naciones Unidas. Entonces, ¿dónde está la comunidad internacional? ¿Dónde está la verdadera cara que debe de mostrar ante una realidad donde había un grupo terrorista con una organización como la UNRWA, que llamaban al odio hacia los judíos a través de sus niños? Si tú educas a tus niños a odiar a su vecino, ¿cómo quieres que ellos crezcan y no se conviertan en lo que se convirtieron esos niños que llevan 20 años, como lleva 20 años Hamas? Se convirtieron en terroristas y fueron los que entraron aquí el 7 de octubre, un día que fue el día siguiente de la celebración, era el mismo día de la celebración de Simchat Torah, que significa en hebreo es el día del festejo de la Torah. Se sacan las Biblias judías y se bailan en ellas, y las familias se reúnen porque eran días festivos, y además había también una festividad de hippie de jóvenes, Nova, los jóvenes que estuvieron en un lugar que justo estaba ahí al lado en el sur, donde están todos esos kibbutz que fueron violentados, y entraron de una manera atroz, que la verdad que siempre lo pongo como un ejemplo. Imagínense que en Zamora entrara un grupo terrorista yihadista y violara a chicas en Zamora, o a chicas en Cádiz, o a chicas en Burgos o en Madrid, y secuestrara a 30 niños que van agarrando por ahí, mataran, quemaran a las personas. Yo creo que eso lo piensan ustedes, y pueden imaginar que eso es una película de terror, cualquier cosa menos una realidad. Pues eso sí lo ha vivido Israel. Y por eso digo yo, Alberto, que lo que ha sucedido en Israel, y ahora sí, y después quiero hablar, por supuesto, de Gaza, porque hay una realidad en Gaza. Uno tiene que ser consciente de qué se trata esta situación, ¿no? Lo que ha sucedido en Israel ya no le pertenece nada más a Israel el 7 de octubre. No le pertenece nada más tampoco al mundo judío. Lo que le ha sucedido a Israel le pertenece a la humanidad. Porque a veces incluso no nos ponemos a reflexionar lo que sucede en el África Negra, lo que sucede en una cantidad de lugares en este globo terráqueo, que es completamente injusto en su existencia, y que la manera de erradicarlo es estar consciente y que el mundo se apoye completamente. No porque sean judíos, no porque sean musulmanes, no porque sean cristianos, sino porque somos todos un globo terráqueo, una humanidad que queremos continuar y queremos dejar un legado para la futura generación. Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. El 7 de octubre pertenece a la humanidad, como el 11 de septiembre marcó un antes y un después para todos nosotros en la vida, incluso en Estados Unidos, en el mundo entero, independientemente de los misterios que hay dentro del 11 de septiembre, pero que el terrorismo no puede, y como pasó en España con Atocha, en Madrid, no puede el terrorismo liderizar ni controlar nuestras vidas. Y por eso el Atocha, 11 de septiembre y 7 de octubre en Israel
pertenece a la conciencia del sistema internacional. Partiendo que los principales responsables de la situación es Hamas, también hay que tener en cuenta la población de Gaza que está muriendo allí, que tampoco nos podemos creer las cifras que dan desde allí, obviamente, pero sí que es cierto que está muriendo gente inocente. Claro, ¿cómo, Israel, cómo gestionar esto? Porque estaba claro que tiene que dar una respuesta tras la masacre del 7 de octubre, pero también es cierto que está muriendo mucha gente inocente en Gaza. ¿Cómo se ve desde allí? Bueno, darte datos, eso es algo que nosotros en los medios de comunicación y es lo que yo trato de hacer en i24 News, el canal donde yo trabajo, que es el único canal internacional que transmite de Israel al mundo. Y podríamos decir el único canal, es un canal internacional de coexistencia, porque aquí dentro de este canal hay un canal árabe, hay un canal francés, un canal inglés. Nosotros que somos un programa en español, pero que ahora ya tenemos un canal creado nuevo en YouTube y en hebreo, que se ha creado también el 30 de este mes, nace el canal en hebreo. Entonces, que trabajen árabes, musulmanes, cristianos y judíos juntos es también un ejemplo muy importante. El tema de Gaza, hay mucha ayuda que ha entrado por parte de Israel, por parte de todo lo que de la apertura que ha dado las fuerzas de defensa de Israel hacia Gaza, incluso en estos últimos días, y también ha sucedido en el transcurso de los 8 meses, niños que sufrían de cáncer y con enfermedades realmente graves han entrado a hospitales israelíes, algo que también sucedía antes del 7 de octubre, el intercambio y la ayuda que había por parte de Israel hacia Gaza. Pero lamentablemente el campo y el terreno es muy complicado en estos momentos, es muy complicado porque todos los túneles y toda la logística que tiene el terrorismo allá han utilizado a toda su población como escudos humanos. Entonces es muy complicado para el ejército israelí, para las fuerzas de defensa de Israel, el trabajo en terreno. Y eso ha sido muy complejo. Hay más de 1 millón de desplazados gazatíes, obviamente. Eh, Hay que comprender que todos esos túneles también tienen una conexión directa, pero túneles, te estoy hablando como si fuesen autopistas, tienen una Ujú. conexión directa con Egipto. Y es ahí cuando también nos ponemos debemos de pensar la hipocresía que hay dentro del mundo árabe musulmán. ¿Dónde está la posición de Egipto en esta situación? Y de los países que deberían en estos momentos más bien ayudar a poder crear una coalición, que es lo que se va a necesitar, sin duda alguna, la reconstrucción de Gaza, una coalición del mundo árabe musulmán y por supuesto con la participación de Israel. Israel busca lo más posible ser un ejército moral, porque en Israel no se enseña en el ejército obviamente a matar a ningún civil como ellos hacen con respecto a Israel. Pero es tremendamente difícil en estos momentos el trabajo de las fuerzas de defensa de Israel en el terreno. Hay que recordar que han muerto muchos palestinos, muchos niños, porque lamentablemente todos los lugares donde ellos guardaban los arsenales bélicos, los lanzadores de misiles estaban en colegios en Gaza, en los colegios de la UNRWA, por cierto, que son de la Organización de las Naciones Unidas, en mezquitas. Hay entradas, bocas de túneles, de cuartos de niños. Todo eso lo pueden encontrar perfectamente en las redes sociales. No son palabras, son hechos. Y que lamentablemente a lo largo de estos 8 meses, donde han empezado, donde mucho se ha calificado a Israel como genocida, donde ha crecido un gran antisemitismo, a la vez Israel lo que ha hecho es proteger a su Estado y destapar toda esa mentira, porque ningún pueblo puede renacer ante las cenizas ni ante la muerte de otros. Y eso es lo que ha hecho Hamas. Y lamentablemente ha utilizado a sus propios niños, a sus propias madres, a sus propias familias para resguardar todo su mundo bélico que ellos tienen y a la vez también para cuando fue el 7 de octubre penetrar a Israel y matar. Hay un caso de un terrorista de nombre Ahmad, eso está documentado en distintos reels que lo pueden encontrar,
ojalá lo pudieras ver y colocar, donde yo incluso puedo ver de enviártelo, donde Ahmad entró a territorio israelí el 7 de octubre con todos los terroristas, entró en uno de los kibbutz, no sé si fue Beri o kibbutz Farasa, y había matado, empezó a matar a uno, a otro, y llamó desde el móvil de uno de los israelíes a los que él mató, llamó a su mamá y a su papá, y les dijo, baba, mamá, les decía, con estas manos, y les decía en video, he matado a judíos, llevo ya 10 judíos que he matado. Y se oye en esa conversación que todo está, obviamente que la inteligencia israelí ha guardado muchísimo material que se ha ido recaudando, obviamente a lo largo de todos estos meses, le decía, Ahmad, fíjate tú, le decía al padre preocupado, vuélvete, Ahmad, basta, Ahmad, vuélvete, porque yo pienso que ningún padre, ninguna madre estará contento que sus hijos, en vez de estar estudiando matemáticas para sumar triunfo, lo que estén es sumando cuántos judíos pueden matar en nombre de Alá, como entraron acá, que cada vez que mataban, gritaban y proclamaban Allahu Akbar. Y yo pienso que el mundo árabe musulmán decente, de más de 1.500 millones, quieren verse como cualquier otro pueblo, en el respeto y no utilizar sus sagrados palabras, sus sagradas versiones, sus sagrados rezos para el asesinato y para alabar el asesinato a otro pueblo. Entonces es algo que es muy difícil yo entiendo, de entender toda esta complejidad, Alberto, de lo que significa el 7 de octubre, pero hay que comprender que, que Israel está luchando con erradicar el terrorismo. Y el terrorismo no tan solo para lo que es Israel, sino el concepto del terrorismo yihadista que ha perjudicado enormemente estos últimos años. Estando de acuerdo contigo en que jamás se escuda en las personas, en que en colegios tienen arsenales y muchas veces también disparan misiles desde ahí, colegios, hospitales, pero claro, a la vez esta violencia también puede pasar, no sé si la respuesta es tan correcta como ha hecho Israel, que se radicalice dentro de 10 años, en vez de llamarse jamás, sea otro grupo terrorista, estemos otra vez en la situación. También esta posible respuesta puede llevar a que eso ocurra. La radicalización, dices tú, Alberto. Claro, sí, al ver las personas de Gaza esta violencia, también puede ser que dentro de 10 se van a radicalizar y dentro de 10 años vuelva a pasar lo mismo. ¿Cómo combatir eso? ¿Cómo combatir? Lo primero, tú lo has dicho perfectamente, es verdad. Todo se basa en la educación. Lo primero de lo primero es eliminar los cuadernos y la enseñanza de la UNRWA, es limpiar la Organización de Naciones Unidas. Todo yace en esa solución de afuera hacia adentro, porque el sistema internacional ha actuado bajo sus intereses. Y eso es algo que debemos de tener conciencia, porque la educación es la base fundamental. Los niños en Israel no les enseñan en la primaria y la secundaria a odiar a los musulmanes ni a los palestinos. Los niños acá les enseñan a superarse, a estudiar, a ser emprendedores, y por eso somos la nación de la Startup Nation, porque esa es nuestra guía. Es la misma manera en cómo los palestinos tienen que educar a sus niños. Esa es la misma manera, y la conciencia tiene que venir de los líderes palestinos, y más aún de esos líderes que están en la parte de lo que es la Palestina cisjordana, que ciertamente deben de tener su Estado. Yo soy una persona toda la vida, desde que yo conozco esta situación, este conflicto, traté por primera vez hace más de 20 años en mi tesis de la Universidad Central de Venezuela. Yo soy venezolana, soy española y soy israelí, porque yo soy sefardita y nieta de melillenses, así que soy, y de tangerinos, aunque de la Tánger que era internacional, digamos, ¿no? Y después marroquí, pero mi abuelo era de Melilla. Y cuando yo hice mi tesis en Venezuela, en Caracas, que se tituló Arafat y Sharon, Avances y Retrocesos en la Paz Palestina-Israelí, un gran reportaje en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Periodismo,
comencé muchísimo a entender todo este conflicto. Y yo recuerdo que una de las personas que no había el Google de hoy en día, porque estamos hablando de hace más de 22 años o 22 años por ahí, el Google de hoy en día, Alberto, no era el de antes, y entonces a mí me ayudó muchísimo, pues obviamente los libros, los testimonios, y una de las personas que más, la parte judía israelí la tenía muchísimo con la embajada de Israel en Caracas cuando existía, porque ya Chávez eliminó, cortó las relaciones diplomáticas cuando el difunto eh, Hugo Chávez Frías cortó las relaciones con Israel hace más de 10 años. Pero quien me ayudó en la parte palestina, yo recuerdo que todavía no habían relaciones diplomáticas con Palestina, con la autoridad palestina. Había a través de Colombia, estaba el embajador de Colombia, de la Autoridad Nacional Palestina, con concurrencia en Venezuela, y se llamaba Ibrahim Alcembe, que hoy en día es el embajador de la Autoridad Palestina en Brasil, está en Brasilia, y él me ayudó muchísimo. Hicimos una gran amistad, me acuerdo, y me ayudó a comprender de qué se trataba toda la situación que se vivía en Palestina, quién era Arafat, porque para ese entonces, cuando yo hice mi tesis y la entregué, yo la entregué 3 días antes que muriera Yasser Arafat. Imaginarás la época. Y yo recuerdo imagínate, y yo recuerdo una anécdota que sí te la cuento, no la cuento mucho, más que una anécdota, es algo que yo en esos momentos obviamente lo viví como algo que te cuenta alguien y de repente 20 años después dices, como tú acabas de decir, ostras. El embajador Alcembe, me acuerdo que me dijo que su hermano, él, fue director de derechos humanos de Al-Fatah, del partido político de Yasser Arafat, y fue un día X fue asesinado. ¿Quién asesinó? ¿Quién asesinó a su hermano, que era el director de derechos humanos del Fatah? Jamás. Bueno, Estamos hablando hace más de 20 años. Y yo recuerdo ese cuento como 20 años atrás me habló así, y hoy en día yo digo, hay que ver entre ellos cómo ha sido la situación, qué podemos esperar para nosotros. Y ya no hablo de nosotros como los israelíes, hablo de nosotros como la humanidad, porque lamentablemente todos estos proxies, Alberto, estos proxies que son Hamas, Hezbollah, los hutíes, que son todos proxies de Irán, ¿dónde han penetrado? ¿Dónde han penetrado? En América Latina. general. Y entonces todo eso tiene que preocuparnos completamente en el mundo, en qué lado queremos estar. Y yo no digo de qué lado, miren, ustedes tienen que estar en el lado israelí, nada más, no en el lado palestino. No, no, yo no hablo de eso. Ustedes tienen que estar, hay dos lados aquí. Un lado es el lado israelí y palestino decente. Y el otro lado es Hamas y el terrorismo. Elijan ustedes cuál quieren. El israelí con el palestino decente o el de Hamas con el terrorismo. Póngale nombre a todo esto. No apoyen la causa palestina en estos momentos que se llama Hamas. Apoyen la causa Israel, convivencia y coexistencia con Palestina. Esta es la causa que ustedes tienen que apoyar, el mundo. No la causa palestina camuflada con Hamas en el fondo. Que ellos lo que querían lograr era que todos esos jóvenes en las universidades se manifestaran como se manifestaran. Ellos querían, ese era su marketing. Lo hicieron impecable, Alberto, lo hicieron excelente. Pero poco a poco se está destapando todo, poco a poco se va viendo esas bocas de túneles en cuartos de niños, en las mezquitas, en los hospitales, todos estos, aquí los tengo, en la pantalla salen, secuestrados, que los que han sido liberados, los que han sido, no tan solo los que fueron liberados, sino los que han sido rescatados, han contado las atrocidades que han vivido. Los niños que estuvieron 50 días secuestrados en los túneles. Yo quisiera ver a cualquier niño de España, Felipe, Leonor, María Celeste, cualquier niño de ellos. Seguramente cualquiera de estos nombres son los nombres de vuestros hijos, de vuestros sobrinos, de los hijos de vuestros vecinos. Imagínense, hubiese sido secuestrado y dentro de unos túneles por yihadistas. Por eso yo les digo que
entiendo y debemos de sentir tanto el dolor que sufren las madres palestinas, los niños que han estado subyugados en ese mundo, esos padres que han vendido a sus hijos al yihadismo o esos hombres que han estado bajo el terror de los yihadistas, pero hay que reconstruir y la reconstrucción va a venir en el trabajo paulatino y efectivamente en la próxima generación. Entonces eso tiene que ser un trabajo realmente eficaz, Alberto, y tiene que ser parte también importantísima de la comunidad internacional. Por eso la decisión, incluso cuando Pedro Sánchez, el presidente de España, apoyó el hecho de una creación de un Estado palestino, excelente, pero no era el momento. No era el momento. Hay mucho sufrimiento. Lamentablemente, en estos momentos, y me duele por los palestinos que dignamente yo he ido muchísimo a Ramallah, tengo amigos en Ramallah, el director, quien fue director para América Latina de Al-Fatah, el doctor Odeh, que su hermano, por cierto, fue embajador 20 años en Madrid, en España, de la autoridad palestina, muy buen amigo mío. Apenas comenzó el 7 de octubre, hablamos inmediatamente por teléfono. Incluso hasta le hice una entrevista un mes después. Tuvimos un debate con el embajador, tanto el doctor Odes con el embajador de Israel en Honduras. Y pudimos hablar. Y esa tiene que ser la vida. Que no hayan condenado ellos directamente, no es fácil tampoco para ellos, porque hay muchas células de Hamas en Cisjordania, en Ramallah. Es complejo, Eduardo, es complejo, pero lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr con el buen mensaje, con el entendimiento y con programas como los tuyos. Entonces, las dos últimas preguntas. Israel cuenta con uno de los sistemas de inteligencia mejores del mundo, el Mossad. Claro, ¿cómo no prever ese ataque, esa masacre del 7 de octubre? Y también se cuestiona mucho más que no preverlo, la toma de decisiones en el momento, teniendo en cuenta también que, por ejemplo, Netanyahu estaba en una situación muy comprometida antes del 7 de octubre políticamente. Completamente. Esa es la gran pregunta. Esa es una duda que hasta el día de hoy tenemos muchísimos. No hay quizás no ha habido el tiempo para investigar. Hay muchas incertidumbres alrededor. Estamos completamente claros. Hay hipótesis, no quiero decir unas y otras porque hay que tener pruebas para ello, pero sí hay mucha incertidumbre. No es normal lo que sucedió. Hasta el día de hoy el dolor es muy grande. El país con un sistema de inteligencia espectacular. Yo misma, si me iba al sur y me tomaba cerca de de un lugar de puesto del ejército, alguna foto, venían 3 o 4 y me decían, ¿qué tienes? A ver, refuerzo, bórrala. O sea, si a mí me lo hacían, yo imagínate, ¿cómo pudieron entrar estos terroristas? Hay mucha incertidumbre alrededor y es verdad, la situación interna, social, política en Israel estaba tremendamente debilitada. Y cuando un pueblo en un pueblo hay disputas entre sí, como estaba sucediendo en Israel, con la extrema derecha, la sociedad que estaba totalmente en contra y la cantidad de manifestaciones previo al 7 de octubre que habían aquí en Israel, el enemigo aprovechó la ocasión para silenciosamente, y el enemigo, no hablo de Hamas, hablo de Irán, se fue penetrando poco a poco. Y eso que muchas de las prácticas que tenía Hamas eran cerca, porque la frontera estamos pegados. O sea, si desde donde yo te estoy hablando, en coche, estoy a 1 hora y media de la Franja de Gaza. Estamos al lado. ¿Qué hay de Zamora a 1 hora y media, Alberto? Pues Valladolid está a 1 hora. Imagínate, entonces si nos están viendo alguien de Valladolid y en Zamora, esa es la distancia que hay de aquí donde estoy yo a la Franja de Gaza. Y la idea de ellos, por cierto, era entrar, ir conquistando ciudades porque ya lo tenían incluso estructurado y hasta le habían colocado personas que iban a ser los encargados, o sea, los alcaldes de cada lugar que iban conquistando y llegar a Tel Aviv. O sea, hubiesen llegado donde estoy yo porque el canal está aquí en Yafo, Tel Aviv. Era una cuestión fuera de lo común, fuera de lo normal. Es como que si quieren conquistar desde Valladolid a Zamora,
el yihadismo va a conquistar todo eso. Imagínense ustedes. Por eso yo digo que el mensaje tan inoportuno que hizo la ministra Yolanda Díaz en cuanto a esa frase del río al mar, Palestina libre del río al mar, es como decir, no, no tienen que existir los judíos, ustedes váyanse y solamente los palestinos. No, no. Aquí debemos de existir los palestinos y los israelíes. Debemos aprender a convivir. Y ciertamente va a haber mucho, mucho todavía por investigar qué ha sucedido. Pero por ahora, lo más importante en estos momentos, y eso que está muy debilitada la política y la sociedad israelí, muy debilitada. Hay muchos problemas, la extrema derecha ha sido dañina y tóxica completamente, la extrema derecha que por conveniencia tuvo que hacer Netanyahu, colocando dos ministros que son Smotrich y Ben-Gvir, lo dañó muchísimo por querer mantenerse en el poder, algo que no nos suena lejano a todos los países nuestros, de estos políticos que se quieren mantener en el poder, Alberto. Pero lo cierto Sí, es que ahora, ahí te veo la sonrisa, porque no vamos a hablar, no nos vamos a meter con otro lugar, ya demasiado tenemos con este tema, pero lo cierto es que hay una dificultad de muchas muertes y muchas dificultades, perdón, valga la redundancia, tanto en la Palestina de Gaza como nuestros más de 120 secuestrados israelíes, de los cuales se piensa que nada más 40 ya estén vivos, y de los cuales nunca dejaré de recordarles que existen dos niños ahí, como les dije al principio, Ekfir de 1 año y Ariel de 4 años. Imagínense ustedes, dos críos como estos, secuestrados todavía con su papá y su mamá, de los cuales no sabemos si están vivos o muertos. O Nama Levi, tantas chicas que les puedo decir, que cumplió el sábado 20 años y que es una de esas chicas que aparecía con sus pantalones en sus partes íntimas manchadas de sangre. Ya saben ustedes de qué se trató. sí. La última pregunta que te lanzo. Hezbollah está lanzando ataques en el norte, es un grupo todavía más armado y con más medios que jamás. Claro, si Israel responde, porque algo se va a tener, algo va a pasar, porque están bombardeando a diario, lo de Gaza va a ser una cosa pequeña con todo lo que se puede armar en el norte. O sea, también cómo está viviendo la situación ahí es la última pregunta y ya está. Como no. La situación es bien tensa. Ayer entrevisté a un gran analista que se llama Gabriel Ventagal, él vive aquí en Israel, de origen argentino, y él decía que es que tiene que suceder ahora, es su tesis, yo lo entiendo por un lado, por el otro es un tanto preocupante y difícil para estos momentos, dijo que tiene que desarrollarse, hay que salir de esa guerra, porque hay en estos momentos una confrontación, pero no una guerra oficial y directa con Hezbollah, pero él dijo que hacerse, porque obviamente no es la misma infraestructura que tiene Hamas, digamos militarmente, a lo que tiene Hezbollah. Si Hamas tendría 3.000 túneles, por darte un ejemplo, Hezbollah tiene 15.000 túneles. O sea, si el equipo armamentístico, militar que tenía Hamas es 10, el de Hezbollah es 40. O sea, por darte números y se imagina, es mucho mayor. Se puede ver incluso saturado el Kipat Barcel, que es el escudo antimisil. Las amenazas de Nasrallah, que fue hace unos 3, 4 días, donde incluso implica a Chipre diciendo que si Chipre va a prestar su territorio para la defensa por parte de Israel, pues ellos también van a atacar Chipre. Estamos hablando de que Chipre es miembro de la Unión Europea, o sea que hay una amenaza directa también a la Unión Europea. Por eso les digo que todo lo que sucede aquí no puede ser lejano ni visto como allá en el Medio Oriente, sino que tiene que ser una preocupación por parte del mundo, del sistema internacional y de la Unión Europea. El frente se puede abrir, la situación es muy delicada en estos momentos en el norte. Israel se está preparando completamente, los reservistas están ya listos para esa posible guerra y por supuesto que va a ser
mucho más dura, muy difícil, no se compara, pero los mismos libaneses están preocupados. Hay que entender de que el grupo chiita Hezbollah se ha libanizado, ha tomado una fuerza enorme, incluso se sabe que el aeropuerto de Beirut se ha utilizado mucho para el ingreso de armas por parte de Irán, que es su proxy, y Hezbollah es un brazo directo, ha sido anteriormente mucho más directo de Irán, pero otras alas políticas libanesas están preocupadas porque el Líbano está en una decadencia económica enorme. Se podría verse afectado en la parte de suministro eléctrico y les digo una cosa, si Israel, cuando Israel se defienda y si esta guerra se abre realmente abierto, Beirut no va a ser la Beirut que estamos acostumbrados a ver maravilloso. O sea, en un cualquier momento Israel hace, hace polvo Beirut en ese sentido, porque Israel no va en contra de una ciudadanía, va en contra del terrorismo. Israel necesita seguir. 1948 fue la creación de este Estado y este Estado no se va a ver eliminado por el terrorismo. Bueno, Nicole, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Espero charlar otro ratito más adelante contigo y un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias a ti por el interés. Gracias, nosotros aquí hacemos un periodismo también en español, que no sea así que lo pueden seguir a través de... Nosotros abrimos hoy y te doy, bueno, digamos, bueno, la exclusiva, ¿no? Hoy, Alberto, hoy que estamos haciendo este programa, hemos abierto el canal nuevo de YouTube de I24, Pues, I24 News en español. Este es un canal que hace 10 años existe y que con la avalancha que hemos tenido, porque nosotros lo que somos es un programa, no un canal, nosotros también estuvimos en broadcast, pero el programa mío es un programa, no es, está dentro del canal inglés. Y hoy justamente, después de casi un mes, que no habían las posibilidades con YouTube y el canal, hoy abrió el canal en español por la cantidad de gente, la avalancha que hemos tenido de España, por cierto, y del mundo hispano. En Estados Unidos hay casi 80 millones de hispanos, con la necesidad de saber directamente lo que sucede en Israel y no pasar por esos filtros comunicacionales. Así que te felicito, enhorabuena a ti por gracias. tu labor, por ese equilibrio que buscas y que todos sean como tú, Alberto. Pues, pues, Enhorabuena. pues muchísimas gracias de corazón y nada, un fuerte abrazo y nos vemos otro día. Gracias, igualmente. Un beso. Adiós. Adiós.